¿Qué sucede cuando el líder de una de las mayores potencias europeas pide ayuda en secreto y su rival responde con absoluto silencio? Mientras Alemania aseguraba al mundo que la crisis estaba bajo control, el canciller Friedrich Merz realizaba un movimiento que ningún otro líder alemán se había atrevido a ejecutar antes. En el más estricto secreto, intentó contactar directamente a Vladimir Putin, dejando de lado a la OTAN, a Washington y hasta a los canales diplomáticos tradicionales. Para Merz, era una apuesta desesperada. Si esta información se filtraba, su carrera política quedaba terminada en el acto. Pero la situación interna de Alemania se deterioraba minuto a minuto. La economía tambaleaba, el liderazgo flaqueaba, y la confianza en el apoyo de los aliados desaparecía. El mensaje fue transmitido a Moscú por una vía indirecta, cargado de urgencia y casi de súplica personal. Sin embargo, la respuesta de Putin fue el silencio. Ni un sí, ni un no. Nada. Solo una pausa calculada, suficiente para dejar a Berlín en la incertidumbre más angustiante. En la lógica del poder ruso, el silencio no es casualidad. Es una jugada fría, pensada para desestabilizar, empujar al adversario al límite y obligarlo a cometer errores. Para Alemania, comenzaban las horas más oscuras. El aislamiento, la duda, el miedo a perderlo todo. Aquí está lo que está realmente en juego. Si el público desconoce cómo se resuelven de verdad las crisis, puede ser fácilmente manipulado por las apariencias y perder la capacidad de leer el verdadero poder tras los gestos y los silencios de los líderes mundiales. Para comprender cómo se llegó a este momento crítico y por qué Alemania apostó todo a una sola carta, primero tenemos que retroceder y analizar el contexto y los errores que empujaron al país hacia el abismo. Veamos ahora qué factores y decisiones llevaron al gobierno alemán a este punto sin retorno. Cuando los aliados te abandonan y los mercados tiemblan, ¿a quién le pides ayuda? Friedrich Merz apostó todo a la protección colectiva y al respaldo automático de sus socios europeos. Pero esa red se rompió de la noche a la mañana. Los aliados se desmarcaron y Berlín quedó solo, enfrentándose a una crisis que ya no podía controlar ni con discursos ni con promesas. Desesperado, el canciller recurrió a algo impensable: un contacto directo y personal con Moscú, fuera de cualquier protocolo, lejos de la OTAN, Washington e incluso de los canales diplomáticos oficiales. La petición fue descrita como un grito de auxilio, personal y urgente, porque Merz entendía el precio de ese movimiento. Si el secreto se filtraba, su carrera política terminaría en cuestión de horas. En ese instante, el riesgo era total. Liderazgo bajo presión, sin aliados, significa ser rehén de los propios errores. Cada decisión podía multiplicar la desconfianza y el aislamiento, no solo de Alemania, sino de toda Europa. La economía se tambaleaba, la reputación internacional caía, y la presión interna era asfixiante. Pero la respuesta de Moscú no fue ni un sí ni un no. El Kremlin optó por el silencio, una pausa calculada que dejó a Merz y a todo el gobierno alemán en vilo. El tiempo se volvió una tortura. Cada minuto sin respuesta aumentaba la ansiedad, el nerviosismo y la percepción de debilidad en Berlín. En política internacional, el silencio no es casualidad. Es una herramienta para desestabilizar y empujar al adversario a un callejón sin salida. Y mientras los mercados y las élites políticas perdían la calma, en el despacho de Merz solo quedaba una certeza: sin aliados, el margen de maniobra se reduce hasta desaparecer. Parecía que se abría la puerta a una negociación, pero en realidad, la partida apenas comenzaba y solo uno dictaría las reglas. Lo que sucedió después dejó claro que el diálogo era solo una ilusión. Moscú ya había decidido el destino de Berlín, y cada palabra de Merz solo reforzaba su propia debilidad. ¿Qué sucede cuando tu adversario deja de jugar según tus reglas, y de repente ya no tienes escapatoria? Eso fue exactamente lo que vivió Alemania cuando, tras el arriesgado intento de contacto directo con Moscú, recibió una respuesta inquietante: estamos dispuestos a escuchar, sin garantías. No fue un sí ni un no. Fue una pausa calculada, una invitación sin condiciones, que en diplomacia suele tener un solo significado:
La decisión real ya está tomada, y cualquier intento de negociación es, en el fondo, irrelevante. Putin, lejos de lanzar amenazas o mostrar emociones, se mantuvo frío y distante. Su mensaje era claro y devastador. La responsabilidad de lo que ocurriera a partir de ahora recaía exclusivamente en Berlín. Ya no había posibilidad de compartir culpas ni de buscar refugio en alianzas. Alemania enfrentaba, sola, las consecuencias de sus elecciones. El silencio de Moscú, más potente que cualquier declaración o movimiento militar, paralizó a la élite política alemana. Cada hora sin noticias era un recordatorio de que el tablero había cambiado y que Rusia ya no necesitaba presionar. Bastaba con esperar mientras la incertidumbre corroía la estabilidad de Berlín. En ese clima de aislamiento, las élites alemanas comenzaron a tomar distancia del canciller. Los apoyos internos, que antes parecían sólidos, se volvieron frágiles. Afuera, los aliados europeos y occidentales interpretaban el silencio ruso y la falta de reacción alemana como señales de debilidad. Quedó claro para todos que Alemania había perdido la iniciativa, la credibilidad y cualquier capacidad real de reacción. No ver cómo cambiaban las reglas del juego le costó caro al gobierno alemán. No solo la reputación internacional, sino también la confianza interna y el margen de maniobra en una crisis de proporciones históricas. Así, la partida dejó de ser una negociación para convertirse en una lección de poder y paciencia. Moscú, con un simple cambio de lógica, había redefinido el destino de su adversario y dejado a Alemania sin opciones reales. Con la iniciativa completamente en manos de Moscú, las repercusiones en Berlín no tardaron en hacerse evidentes. El desconcierto y el colapso político marcarían la siguiente fase de la crisis. Cuando incluso tus aliados ven en ti una causa perdida, ¿qué te queda por hacer? La filtración del contacto secreto de Merz con Moscú cayó como una bomba en los círculos políticos, militares y financieros alemanes. De repente, el pánico dejó en evidencia que la crisis ya no podía ocultarse ni gestionarse desde los despachos oficiales. En cuestión de horas, los militares alemanes comprendieron que, si la situación escalaba, no podrían contar con ayuda real de nadie más. La confianza en la protección colectiva se desmoronó, y la sensación de vulnerabilidad impregnó cada reunión de alto nivel. Los financieros, por su parte, comenzaron a prepararse para el peor escenario. Movimientos defensivos de capital, cambios de estrategia y simulacros ante posibles golpes al euro y al mercado de valores. Sabían que la incertidumbre podía costarles décadas de estabilidad. Mientras tanto, los políticos y las élites del país optaron por el silencio y el cálculo frío. A puerta cerrada, muchos empezaron a distanciarse del canciller, dando por hecho que el tiempo de Merz en el poder estaba contado. La palabra sucesión sonaba cada vez con más fuerza en los pasillos del Bundestag y las grandes empresas. Sin embargo, la mayor presión no vino de declaraciones ni de maniobras públicas, sino del silencio absoluto de Putin. En Berlín, ese mutismo se interpretó como una estrategia cuidadosamente diseñada para desgastar, sembrar dudas y dejar que Alemania se desgastara sola. Pronto, incluso el entorno más cercano de Merz admitía en privado lo impensable. El canciller ya no estaba a cargo de la crisis. Ahora era la crisis la que dictaba sus movimientos, y cada intento de recuperar la iniciativa parecía hundirlo más en el aislamiento político. Lo más desconcertante era que Rusia no exigía concesiones públicas ni condiciones formales. Bastaba con que Alemania, por instinto de supervivencia, cambiase de rumbo sin necesidad de presiones explícitas. Moscú solo debía esperar y observar cómo el adversario se desgastaba por sí mismo. Quien no reconoce a tiempo su propio aislamiento termina perdiendo el control sobre su destino político y arrastrando a todo su país a la incertidumbre. Así, el efecto dominó iniciado por el error de cálculo de Merz se convirtió en una lección amarga de poder y soledad en la alta política. Pero, ¿qué revela realmente esta crisis sobre el liderazgo bajo presión? Reflexionemos sobre las lecciones que deja el caso Merz para cualquier aspirante a estadista. A veces, no hacer nada es la jugada más poderosa de todas.
Mientras en Berlín reinaba la incertidumbre, Putin optó por una estrategia casi invisible: no reaccionar de inmediato y dejar que el entorno político alemán se desgastara por sí solo. No hubo confrontación directa, no hubo amenazas, ni siquiera un rechazo formal. Simplemente, Moscú guardó silencio. Esta falta de respuesta no fue un descuido, sino una táctica cuidadosamente calculada. Cada hora de silencio aumentaba la presión sobre Friedrich Merz, profundizando la sensación de inseguridad y aislamiento, tanto en el canciller como entre sus aliados. El enemigo comenzaba a implosionar por dentro, sin que fuera necesario mover una sola ficha visible en el tablero internacional. Los medios alemanes cambiaron rápidamente de tono. Lo que inicialmente se interpretó como fuerza o iniciativa de Merz, pronto se vio como un signo de debilidad y desesperación. El silencio ruso funcionó como un espejo. Hizo evidente la fractura interna y la falta de respaldo real en Berlín. Putin ganó sin lanzar advertencias ni recurrir a declaraciones grandilocuentes. Su oponente se destruyó a sí mismo, atrapado en una red de dudas y errores propios. El poder, en este caso, consistió en dominar el tiempo y la paciencia, dejando que el adversario perdiera la compostura y la posición por sus propias decisiones. La historia está llena de ejemplos donde la espera paciente y el control del momento resultan ser armas mucho más letales que la presión directa. En la política, como en la vida, el silencio puede ser la respuesta definitiva, capaz de definir el destino de una nación. Quien subestima el poder de la paciencia y del silencio, arriesga no solo su posición, sino también el respeto de quienes lo rodean y el respaldo de sus aliados. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en otros escenarios de poder o incluso en situaciones personales de crisis? Descubramos cómo el silencio estratégico puede transformar cualquier conflicto. En geopolítica, como en la vida, a veces el ganador es quien sabe cuándo dejar de jugar. Lo que acaba de ocurrir entre Alemania y Rusia es un recordatorio brutal. El verdadero poder no necesita gritar ni amenazar. Puede simplemente esperar en silencio mientras el adversario se consume en sus propios errores y dudas. Friedrich Merz apostó todo a una jugada desesperada, creyendo que el liderazgo se mide por la capacidad de tomar la iniciativa. Pero Putin respondió con una calma imperturbable, redefiniendo las reglas del juego y forzando a Alemania a enfrentarse a una realidad incómoda. No siempre quien habla más fuerte, ni quien actúa con más prisa, termina controlando el resultado. Esta crisis nos enseña que el liderazgo efectivo muchas veces requiere saber cuándo no intervenir, cuándo dejar que el adversario se desgaste solo. Porque en la sombra, la paciencia y la estrategia pueden ser armas tan letales como cualquier sanción o amenaza pública. Si no aprendemos esta lección, corremos el riesgo de repetir errores fatales. Bajo presión, podemos comprometer nuestro futuro, perder aliados e incluso quedar aislados sin darnos cuenta, simplemente por no reconocer que la fuerza no siempre está en la acción, sino en el cálculo y el autocontrol. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos creído tener el control, solo para descubrir que ya era demasiado tarde? Este episodio es mucho más que una anécdota política. Es una advertencia sobre cómo operan las verdaderas dinámicas de poder, tanto en la política internacional como en nuestras propias vidas.